Muy buenas tardes con todos los presentes. Somos alumnos de la Universidad Señor de Zipán de Chiclayo. En esta oportunidad vamos a comenzar con una entrevista del curso de ontología. En esta oportunidad tenemos en sesión a la saneadora física legal, Diana Excelente. Chuquis. ¿Qué tal, arquitecta? Muy buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? Un gusto conocerlos. El gusto es nuestro, arquitecta. En esta oportunidad queremos hacerle una entrevista, pero para eso queremos saber, cuéntenos sobre usted, ¿qué es una sanadora física legal? ¿Cuáles son sus funciones y en qué residencia o en qué puesto está trabajando, en qué localidad? Ya. Miren, para empezar, soy arquitecta, inscrita y colegiada y habilitada en la Regional Lambayeque. Mi código de CAP es 16101. Ya tengo 11 años de experiencia profesional. Y bueno, actualmente estoy trabajando como saneadora independiente, ¿no? He elaborado varios proyectos donde en cada caso he obtenido una aprobación de los expedientes que he presentado, en este caso a registros públicos, para obtener, según lo que he solicitado, según el acto solicitado, obtener pues en este caso lo que obtenemos son partidas electrónicas, ¿no? Para, para el caso de independizaciones, subdivisiones, en fin, ¿no? Em, tenemos eh, Hemos presentado, durante todo este tiempo, hemos presentado proyectos de subdivisiones, tanto en la municipalidad como en registros públicos. Hemos presentado regularizaciones, que también denominadas redeclaratorias de fábrica, mediante la ley 27157, que son leyes de regularizaciones que nos permiten regularizar la propiedad directamente en registros públicos, ¿no? Bueno, cualquier dato, cualquier referencia, pues tenemos un reglamento de registro de predios que maneja la misma SUNAR y en base a eso nos apoyamos. 11 años, arquitecta, es una buena trayectoria. Acá los compañeros, nosotros como futuros profesionales, de repente hay algunos que se van a meter totalmente a impregnarse en el tema. ¿Cuáles son los requisitos Claro. mínimos que uno debe de tener para ser un saneador físico? Primeramente hay que ser, bueno, ingeniero titulado o arquitecto titulado, colegiado y habilitado. Segundo, inscribirse en la SUNAR como verificador para que tú puedas presentar expedientes a registros públicos. Ese es uno de los requisitos mínimos, ¿no? Y ya, bueno, la experiencia, en este caso, o bien te capacitas porque hay cursos de especialización en saneamiento físico legal para poder emprender este camino, o también la misma experiencia, el mismo trabajo en campo, pues uno va adquiriendo conocimiento, ¿no? En este punto, ya que estamos tocando en el rubro del campo, porque una cosa es el trabajo de oficina y otra cosa es ir a detallar en el campo. En el campo, Claro, ¿cuáles son los requisitos mínimos que se debe presentar como una persona, como un saneador físico legal? ya. Para el campo, dependiendo, ¿no? O sea, en el campo profesional te refieres en el campo de empresas. Discúlpame, aclárame la pregunta. Claro, porque una cosa es O trabajo en el de campo, campo, o sea, te refieres. cuando en el trabajo de campo, ya irse con todos sus documentos, ya presentarse, ¿qué es lo No, que no, uno en el normalmente? caso, ya, este caso, el trabajo del saneamiento del saneador lo hace directamente con el propietario, ¿no? Con el titular de cada
en este caso, de cada problema que se va a generar, ¿no? El saneador se encarga, su mismo nombre lo dice, ¿no? Sanear, que es regularizar la propiedad de manera física y de manera legal, ¿no? En este caso, nosotros, como arquitectos o ingenieros, nosotros el contacto directo que tenemos es con en este caso, el que nos contrata el cliente es el dueño de la propiedad, ¿no? Dueño o dueños de la propiedad, porque también existe esa situación, ¿no? Cuando ellos nos contratan, nosotros ya conocemos todo el procedimiento, nosotros les explicamos y nosotros en la parte de campo, nosotros subcontratamos. En este caso, cuando tenemos predios mayores, de repente predios que no podemos medir con una wincha, pues hacemos uso de un topógrafo. El topógrafo tiene que alcanzarnos toda la documentación técnica, en este caso, todo el levantamiento físico que hace sobre la propiedad y nosotros procesar esa información y llevarlas a, a la evaluación de registros públicos, ¿no? Para eso la evaluación pasa muchos filtros, no es que va directo a inscribirse, ¿no? Esto pasa dependiendo del camino que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, el caso de una rectificación de área, ¿no? Tenemos un predio que tiene una forma distinta a la que existe. Entonces uno procede a rectificar la forma, las medidas y el área del predio. Entonces, para realizar ese procedimiento se trabaja, hay diferentes vías, ¿no? En este caso, lo podríamos hacer vía notarial. Quien hace ese trabajo, o si el cliente nos contrata a nosotros, nosotros con el conocimiento adquirido recomendamos el, la situación, ¿no? Vamos a la notaría hace el proceso de rectificación de área acompañado del ingeniero y arquitecto que le va a alcanzar la documentación. Pero como requisito es que la documentación sea avisada por la municipalidad. Entonces, para que sea avisada, la municipalidad tiene que evaluar. Entonces, la municipalidad tiene sus propios requisitos para que yo presente esa documentación y la pueda evaluar. Entonces, ese camino que hace todo el proceso de rectificación de área va a la notaría, va a la municipalidad, de la municipalidad regresa a la notaría, va a registros, en el área de registros públicos, el área técnica de registros públicos revisa, evalúa y ve si, bueno, si es viable o no es viable. Si es viable, lo pasa, lo inscribe y si no es viable, te genera una esquela de observaciones. Y eso uno lo va levantando hasta finalmente inscribir la propiedad en base a lo que queremos, ¿no? Si queremos rectificar, se rectifica. Esa es la situación en el campo. Hay bastantes procedimientos, y especialmente lo que son el tema de burocráticos. Claro, claro, son varios pasos que se tienen que hacer, por eso es que no depende solamente de la documentación que yo presente, depende de la aprobación de las entidades públicas a las que va el expediente. Y nosotros continuar, ¿no? No dejar el expediente en vías, sino terminarlo. Arquitecta, a ver, ahora mi compañero quiere hacer unas preguntas a continuación. Compañero, por favor. Sí, buenas tardes, arquitecta. Bueno, Bueno, la pregunta sería, bueno, sabemos que acá en Perú no hay muchas viviendas informales. Entonces, respecto a eso, ante la falta de formalización de las propiedades en el Perú, ¿cuáles son sus recomendaciones para los nuevos propietarios que buscan su independencia con los diferentes programas del gobierno, por ejemplo, como el techo propio? ya. Respecto a esta pregunta,
se recomienda adquirir pues con toda confianza eh, viviendas afiliadas al programa Techo Propio. El programa Techo Propio, para que le pueda dar la viabilidad, se pueda ejecutar una vivienda con ese programa, pues el predio tiene que estar previamente saneado. Entonces, con toda confianza uno puede adquirir una vivienda de techo propio porque el predio ya antes está saneado, ¿no? Esa es una, esa es una ventaja. Esa es una ventaja a diferencia de otras habilitaciones urbanas, ¿no? Que se venden lotes sin independizar, que forman parte de un predio mayor, sin embargo, carece de independización, ¿no? Porque tiene que cumplir varios requisitos para que pueda independizarse. Así nomás no se puede independizar un predio si es que esta propiedad no tiene los servicios básicos, ¿no? Que son agua, luz, desagüe, y también, si se diera el caso, pistas, veredas, ¿no? Pero lo principal para que una vivienda se pueda independizar, tener estos servicios. Muchas gracias, arquitecto. Justamente Siguiente, justamente tocando esos temas de techo propio, las independizaciones, llegan puntos en que uno quiere buscar como independizarse, comprar sus lotes, terrenos, módulos, pero algunas veces son estafados. Arquitecta, ¿qué nos recomendaría? Porque algunos se van a empresas inmobiliarias, pagan normal y el terreno no es viable. ¿Cómo uno podría evitarse esos tipos de inconvenientes? Claro, en principio, pues la empresa tiene que venderte con todos sus servicios básicos, ¿no? Porque si bien es cierto, toda empresa empieza a vender en forma de preventa, ¿no? Todas las habilitaciones se venden en forma de preventa, pues todavía en esa situación, pues todavía no hay habilitación urbana. Pero existe la promesa, si son empresas serias, existe la promesa de que te lo venden con todo saneado, ¿no? Pero antes uno tiene que solicitar la partida electrónica, tiene que revisar si la propiedad le pertenece a la habilitación urbana, ¿no? O en qué condiciones está, tiene la titularidad, ¿no? Para poder saber a qué nos estamos acogiendo. Existe esa forma, ¿no? Y también, si son habilitaciones urbanas serias que van en ese proceso de entregarte una lotización o en este caso tu predio te lo van a entregar con servicios básicos, entonces es viable y es bastante confiable, ¿no? Pero si te dicen, no, más adelante lo vamos a sanear, allí sí hay que dudar bastante, porque si bien es cierto, ellos pueden tener la titularidad del predio, pero tienen la titularidad del predio no por lote, sino por todo el volumen, que en este caso pues sería el predio matriz, ¿no? Que podría ser 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, pero con eso no se puede independizar. Ellos saben que para independizar tienen que darle forma de habilitación urbana, tienen que solicitar sus servicios y eso, como eso encarece el proyecto, a veces no lo hacen y se les hace más fácil venderlo de manera lotizada, contratan a un ingeniero, lo lotizan, lo venden, lo venden con una minuta simple y ahí nomás queda. No se puede elevar a registro porque sabe que no está independizado. Entonces, eso hay muchas empresas que hacen lo mismo. Por eso, si uno tiene que ver, si te lo venden sin servicios, mejor no arriesgar. Te lo venden con servicios, sí, vale la pena, porque sí o sí esa empresa te lo debe entregar con su independizado, con su partida registral y no va a haber ningún problema. Para continuar con la entrevista, mi compañero va a seguir con sus preguntas. Compañero. ok, bueno, como siguiente pregunta sería, ¿no?
existen diferentes tipos de dificultades, como la resistencia de la propiedad. Hay algunos, quizás, eh, personas que ya han adquirido, ¿no?, una propiedad y quizás le falta algún, cumplir, ¿no?, que sea legal más que todo. Entonces, en esa resistencia, en un conflicto como estos, ¿cómo sería la actuación como saneador? Claro, mira, muchas de las personas adquieren lotes, bueno, porque están bastante económicos, están al alcance del bolsillo, ¿no? Y bueno, los compran. Para el saneador es un poco complicado eh, titular estos predios. ¿Por qué? Porque la norma lo dice, ¿no? Hay la norma que dice que para poder independizar el predio, primeramente, para independizar o subdividir, el predio tiene que ser urbano. Pero como es, a veces son chacras, ¿no?, predios rurales, donde recién se les lotiza, entonces no tienen esa condición de urbano, tienen todavía la condición de rústico. Entonces, como tiene esa condición, ni en la municipalidad ni en registros públicos te van a acceder la independización. ¿Por qué? Porque no tiene esa condición de urbano. Para que tenga la condición de urbano, tiene que tener mínimamente sus servicios básicos: red de desagüe, red de agua y electrificación. En ese caso, es bastante complicado sanear un predio de esa magnitud, salvo que por lo menos, bueno, en este caso existen habilitaciones urbanas progresivas, ¿no?, que es la más económica, pero eso, ¿qué implicaría? Reunir a un gran número de personas, ¿no?, que están en esa misma condición, y hacer una habilitación urbana progresiva para poder sanear a todas las personas que han comprado su terreno de esa forma, para poderles sanear su predio. Pero ¿eso qué implica? Implica, aparte de un gasto en temas administrativos, también implica un gasto en las instalaciones, ¿no? Porque tiene que tener electrificación, y tiene que tener, en este caso, desagüe, ¿no? Esa es la manera, hasta ahí podríamos llegar, que en este caso, pues mucha gente no quiere hacer esa inversión, entonces la situación se queda ahí, pues, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos como saneador? Haga la posesión, construya, viva ahí. En un periodo de 10 años usted puede prescribir la propiedad y usted ya puede sacar su título de propiedad. Esa es otra de las opciones que le damos a la persona para que pueda sanear su propiedad. Sí que son bastantes puntos en especialmente como usted comenta, el estado en que las personas quieren comprar los lotes ya garantizados, pero no quieren hacer los trámites, papeleos, porque algunas veces no se involucran en esos o simplemente es que no saben mayormente. Por, Y para contratar a un profesional lo ven inversión, pero esa inversión no quieren dar. Siempre pasa algunos casos. Arquitecta, continuando, doy pase a mi compañero para que continúe con la formulación de las preguntas. Compañero, por favor. Arquitecta Diana, buenas tardes, ¿no? Continuando con la parte de las preguntas, ¿no? Hoy en día, como sabemos, hoy en día, ¿no? Acá en el Perú, ¿no?, tenemos varios tipos de problemas, ¿no?, con lo que es la parte de los lotes, inmuebles y predios, ¿no? Sabiendo esto, la pregunta viene a ser, ¿qué diferencias hay entre acumulación, independización y subdivisión de predios? ¿Y qué criterios técnicos se consideran en cada caso? mira, cada punto tiene su propia reglamentación, ¿no? En este caso, acumulación, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo 2 o 3 terrenos juntos, los compré por separado. Entonces, al comprarlos por separado, compré cada predio con su partida electrónica.
Entonces, acumularlo significa unir los tres predios, porque a mí se me ocurre construir una sola casa en esos tres predios juntos. Entonces, uno los tres predios y me voy a registro, solicito la acumulación, ¿no? Me dan una lista de requisitos para presentar la documentación para acumular. ¿Y qué implica acumular? Que esas tres partidas que existen ahí se genere una sola partida. Entonces ese predio va a tener una nueva área y va a tener una nueva medida perimétrica y va a tener eh, nuevos linderos, ¿no? Se va a actualizar los linderos. Ese es en el caso de acumulación. Cuando se trata de subdivisión de predios, es al contrario, ¿no? Yo tengo una propiedad grande, por ejemplo, tengo una manzana y lo quiero dividir en 6 lotes. Entonces, lo divido en 6 lotes, hago el proceso de subdivisión, en este caso lo puedo hacer vía municipal. La municipalidad tiene sus propios requisitos para presentar una documentación de subdivisión. Ellos me lo revisan, lo aprueban y yo elevo esa documentación o esa resolución de aprobación, la elevo a registros públicos. Registros públicos me genera partidas electrónicas por cada lote. Si en un inicio era un lote y lo quise dividir en 6, pues registros públicos me va a dar 6 partidas electrónicas. Y así se genera la subdivisión de predios. En el caso de independización, la independización se da de diferentes formas. La independización de predios es algo parecido de predios rústicos. Vamos a hablar de predios rústicos. Se da en una forma parecida a la subdivisión. Pero, ¿qué dice la norma? La norma dice que cuando son predios superiores a 1 hectárea de condición rústico, se puede realizar la independización, ¿no? Entonces, la municipalidad, lo mismo, ¿no? Si el predio se encuentra dentro de la zona de expansión urbana, se hace la independización en la municipalidad. Si el predio se encuentra en una zona rústica fuera de la zona urbana o de la expansión urbana, entonces eso lo administra el Ministerio de Agricultura. Ese es otro caso. Y cada situación tiene diferentes requisitos para presentar una independización. Uno tiene que darle nomás, presentar la documentación en base a lo que te solicitan, le das el seguimiento completo, lo elevas a registros y te generan las partidas electrónicas, que es a lo que uno quiere llegar finalmente, ¿no? Ese es en ese caso. Y los criterios técnicos, pues, más que criterio, es cumplir la norma, cumplir los requisitos que te dan las entidades, en este caso municipales o registrales, cumplir con esos requisitos y da por hecho que tu caso va a ser aprobado. Sí, arquitecta, interesante, ¿no? Saber todos estos temas, ¿no? Porque como recién estamos en la etapa de aprendizaje, ¿no? Es bueno saber estos temas, ¿no? Y le quisiera hacer una pregunta porque aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos una manzana, ¿no? Que digamos que le hemos dividido en 4 lotes, ¿no? ¿No? Pero va a ser en forma longitudinal, ¿no? En la parte, longitudinal, ¿no? En ambos, ¿no? Pero tenemos un inmueble construido, ¿no? En el centro de esos 4 lotes, ¿no? En este caso, ¿cómo se haría la parte de la subdivisión? ¿Hay un documento extra o sería la misma documentación que nos acaba de mencionar? Bueno, cuando hay una construcción, ahorita hay una ley que es la ley 27157 que dice que las construcciones anteriores al año 2016
pueden regularizarse en registros públicos, que es el tema de la declaratoria de fábrica. En todo caso, tenemos, si tu construcción es anterior al año 2016, tú podrías hacer la subdivisión con declaratoria de fábrica, o sea, hacer en este caso la subdivisión del predio, ¿no? En la forma que está, ¿no? Como se quiere dividir, y se hace el plano arquitectónico de cómo está construido la vivienda y se presenta al registros públicos, ¿no? Obviamente todo eso está dentro de un expediente técnico, ¿no? En todo eso se arma un expediente que tiene que contener memoria descriptiva, tiene que tener plano de ubicación, plano de subdivisión y plano de arquitectura, ¿no? Que es la fábrica en sí, la construcción de la vivienda, el plano del primer y segundo piso, ¿no? Su plano de ubicación y, bueno, algunos formularios que también te pide la misma SUNAR, formularios, informe técnico de verificador, declaraciones juradas, eh, también certificado de parámetros urbanísticos. Son una serie de documentos que uno tiene que armar para tener tu expediente y presentarlo a, a registros públicos. O sea, hay formas, ¿no? Hay formas. Mm, ya, arquitecta, gracias. Bueno, continuando con el formulario, ¿no? ¿Cuál es la documentación técnica esencial que se debe elaborarse y presentarse en un expediente de saneamiento físico legal? Ya. En este caso, la documentación técnica no es un solo formato, ¿no? Son diferentes requisitos para cada acto, ¿no? Eh, en la mayoría de casos se presenta siempre un plano de ubicación, un plano matriz, un plano de subdivisión, su memoria descriptiva y otros anexos, ¿no? Que es dependiendo del acto que está solicitando. Pero en la mayoría de casos siempre va eso, ¿no? Esta documentación básica, ubicación, perímetro, eh, perimétrico, ¿no? Memoria descriptiva, subdivisión, plano de subdivisión y, bueno, y la de los anexos para este caso. Ahora damos pase a nuestro compañero para que continúe con la fase de las preguntas. Compañero, por favor. Arquitecta, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuál es el trámite? Bueno, ya nos estaba explicando un poco, ¿no? Sobre la independización, pero ¿cuál es el trámite en sí para un predio público y un privado? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Reivindicación en predio público, un predio privado. Sí, cada entidad tiene su propia normativa. Hay que cumplir nomás los requisitos de cada normativa y, se arma su expediente y se presentan. En este caso, pues, cada uno es distinto, ¿no? Para el caso, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, tengo entendido que ahí se trabaja ya con una topografía geodésica, ¿no? Que es un poco más precisa, más exacta y tiene que estar ligado a la intervención, en este caso del IGN, ¿no? Pero ya lo que les expliqué anteriormente, ¿no? La independización de un predio, mm, bueno, un predio público, como es del Estado, ¿no? Tiene su propia manera de trabajar, tiene su propia normativa y también hay facilidades también porque como el Estado evalúa al mismo Estado, tiene ciertas ventajas. Gracias, arquitecta. Entonces, eh, sería, no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si es el predio urbano, digo, público, no contará con una habilitación urbana, ¿qué sería en ese caso? Un predio público.
no contara con una habilitación urbana. ¿Te refieres a un predio del Estado o a un predio, Sí, a un predio este, del Estado. estás hablando de una zona de repente que 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 ha sido invadida y que no tiene saneamiento? ¿A eso te refieres? Sí, claro, por ejemplo, como es el caso en La Victoria, hay un sector llamado Sagrado Corazón de Jesús, Ah, entonces ya, sí ya, tiene ya te habilitación entiendo. urbana, sí. Ya, ya yo lo estaba entendiendo como predio del Estado. Predio del Estado es algo distinto. Ya, mira, en el caso por ejemplo, habilitaciones urbanas, en este caso, pueblos jóvenes, asentamientos humanos, ¿no? Que se generan de una manera informal, que no tienen una traza urbana, no adecuada y que cumpla ciertos requisitos, ¿cómo podría ser su saneamiento? En este caso, sería con acuerdo de toda la población, se coordina con los representantes de la población que estén obviamente de acuerdo, ¿no? Para sanearlo y ahí se hace una habilitación urbana este, progresiva, no. Hay una habilitación urbana, este, ¿cómo le llaman? No, pero hay una habilitación urbana que tiene que cumplir por lo menos que tengan servicios básicos, ¿no? Que tengan servicios básicos de agua, luz, de sabe, porque hay, por ejemplo, asentamientos humanos que ya tienen años y que nunca se ha saneado, ¿no? Entonces, hay formas, ¿no? O bien lo saneas de manera conjunta o también de manera particular. De manera particular, puedes hacer una prescripción adquisitiva, ¿no? Donde tú prescribes cada lote, obviamente, sobre el suelo que ellos están asentados pertenecía a un antiguo dueño, ¿no? Y ese dueño tenía una partida. Entonces, al prescribir, tú escribes una nueva partida sobre otra partida, ¿no? Entonces, a eso se le llama la prescripción. Tú prescribes, pero para prescribir se hace en la vía notarial. La notaría te pide cierta documentación técnica que se tiene que juntar y ellos hacen la inscripción, ¿no? Nosotros nomás nos encargamos de elaborar el expediente técnico, lo llevamos a la municipalidad para que sea avisado y se lo adjuntamos a la notaría para que ellos verifiquen efectivamente que la posesión pues es efectiva, que tiene servicios y que aparte tiene por ejemplo, creo que es de 5 a 10 años de posesión y si está cumpliendo con todas esas condiciones, su caso procede y se inscribe automáticamente esa vivienda. Y así puede suceder con todos los predios. Que creo que es más fácil trabajar con personas individuales que trabajar en conjunto, porque no todos están de acuerdo, ¿no? Claro, en ese caso sería como que una concientización en sí a todos, ¿no? Gracias, arquitecta, por su respuesta. Doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Arquitecta, Ya. buenas tardes. Un gusto saludarle. Como usted mencionó, que para hacer lo que es un saneamiento de manera conjunta o particular, en caso hay muchos de nosotros que compramos un terreno o una vivienda, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué beneficios me genera el tener un terreno o una vivienda saneada? Ah, uno de los grandes beneficios es que el tema de su valorización. La vivienda tiene más valor cuando está saneado que cuando no lo está, ¿no? Tiene más confianza también. Por ejemplo, tú lo puedes vender a un buen precio porque la vivienda tiene una partida electrónica, ¿no? Y esa partida que tiene esa vivienda, pues le da confianza a cualquier persona, ¿no? Que implicaría que esa vivienda también está saneada. Pero cuando no lo está, es fácil de invadir, ¿no? Se expone a que el lote o la vivienda, porque a veces muchos compran de manera irregular, pero no la habitan. Entonces, como no lo habitan,
o bien la persona que le vendió lo puede revender. Entonces, esa situación, para eso se expone esa situación, ¿no? Para que se revenda o para que se invada, ¿no? Esa es la desventaja, pero la ventaja es que tu propiedad la vas a tener más segura, porque con toda confianza puedes reclamar, con toda confianza puedes, eh, suponiendo que tu vivienda sea invadida por otra persona, puedes denunciar porque tienes una titularidad, ¿no? Tienes, tienes un documento que te ampara para poder hacer tu denuncia. Y cuando tú no tienes ningún documento, no se puede, ¿no? A eso le sumamos que la vivienda tiene un valor adicional, ¿no? El valor que le corresponde. Gracias, arquitecta. Y es muy importante, ¿no? Lo que usted menciona. Doy paso a mi compañero que va a seguir con sus preguntas. ¿Qué tal, arquitecta? Reciba mi cordial saludo. Bueno, siguiendo con la secuencia de preguntas, usted a lo largo de su experiencia laboral, ¿cuál es uno de los casos más complicados o complejos que que ha llevado, ¿no? ¿Y cómo logró resolverlo? Mm, bueno, cada caso tiene su particularidad, ¿no? Eh, en principio, pues no. Eh, Trabajar siempre cumpliendo los requisitos que te piden, ¿no? Trabajar cumpliendo la documentación que se tiene que presentar, la documentación técnica, ¿no? Bueno, a lo largo de mi experiencia, pues, registros públicos, no siempre mis expedientes han sido correctos, ¿no? Pero la misma evaluación de la misma área de catastro, que en este caso es SUNAR, pues nos ha ido puliendo un poco más, ¿no? Y bueno, ya no hasta el momento, la dificultad que más he tenido es con los mismos titulares. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tú haces la documentación, pero el titular del predio no es uno, sino son dos o son 20, ¿no? Ahí es el problema. ¿Por qué? Porque si uno está de acuerdo y el otro no, y a veces se imposibilita hacer el saneamiento, ¿no? Me ha tocado un caso, me ha tocado un caso que una señora me contrató para hacerle una independización de su vivienda y resultaba que la hermana no estaba de acuerdo o la hermana aparentaba que sí, pero a la hora de la hora no quiso firmar la documentación, ¿no? Y otro caso es cuando son los propietarios, son más de 20 y esos 20 no están en la zona donde tú trabajas, todos están incluso hasta en otro país, ¿no? Para juntarlos es un poco complicado, bueno, que no mucho depende de ti, ¿no? Sino del mismo cliente que tiene que ver la manera. Ahí es donde yo he tenido más dificultad, ¿no? Por esperar que se junten, que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque es un tema, pues, ¿no? No es lo mismo tratar con una persona que tratar con 20. Ah, claro, arquitecta. Bien, como para terminar ya esta entrevista, en conclusión, ¿cómo usted nos podría resumir en pocas palabras lo que viene realizando, ¿no? Su especialización en saneamiento físico legal, ¿no? Una saneadora. Ya, ya, ¿cómo le resumo todo esto? Bueno, el saneamiento de de predios, ¿no? Durante estos 11 años que vengo desarrollando, bueno, en la medida que pues he tenido un caso distinto a otro, pues no me ha permitido
crecer profesionalmente, ¿no? Para aprender más y más, ¿no? Sobre este tipo de situaciones, ¿no? Cada caso es particular, en cada caso tiene su propio problema, ¿no? Y la solución de ese problema, pues, suma bastante a cada profesional, ¿no? Porque nos llena de conocimiento y también satisfacción el hecho de poder resolver esos problemas, ¿no? Que se generan en cada caso. Son un montón de casos, cada situación es distinta, pero la, lo que yo les aconsejo, yo recomiendo es no rendirse, continuar, siempre continuar hasta terminar, ¿no? Continuar porque como el proceso de saneamiento no es al instante, sino demora. Yo les comento que estoy haciendo una rectificación de área y ya voy 2 años y no terminamos, porque hemos tenido problemas a lo largo del proceso. Entonces, esa es la situación, ¿no? No desanimarse, continuar nada más. Continuar y no sentirse derrotado, decir, ¿sabes qué? Siempre hay una solución para cada problema. Yo siempre digo eso, ¿no? Si no es esta vía, tiene que haber la otra, pero tenemos que solucionarlo. Bien, Pero arquitecta. siempre, siempre de la mano de la formalidad, ¿no? Siempre siendo formales en todo. Bien, arquitecta, gracias. Doy pase al moderador. Arquitecta, siempre se presentan diferentes tipos de casos, ¿no? Costa, sierra, selva, ningún lugar es la excepción. Todo tiene un caso muy característico, muy particular que no se puede catalogar, sino que va apareciendo. Y en este caso, aparecen de las formas más raras, más extrañas. Como usted comenta, no es solamente tener un cliente, sino el cliente alguna vez se tiene 20 hermanos, o de los hermanos uno está fallecido y tiene hijos, la sucesión intestada. Es un sinfín. Y eso es lo que le da el atractivo, la esencia de compenetrarse más en el trabajo, saber más en el trabajo, porque a eso nos dedicamos, eso es lo que nos gusta. Y acá de repente, no solamente esta grabación o los compañeros, sino esta grabación puede llegar a otras personas que les animen, les incentiven y lleguen a un punto en decir que 11 años y más falta todavía. Todavía estamos dando pasos pequeños que en un abrir y cerrar de ojos llegamos hasta un punto de que podemos decir, ¿te acuerdas cuando hicimos la grabación con la arquitecta? Correcto, así Arquitecta, es. para dar fin a este conversatorio, que es totalmente muy agradable, queremos decirle muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y por su dedicación a este hermoso rubro que viene a ser primero la base de todos nosotros, la arquitectura. Y ya cada uno con su especialidad, en este caso de usted, su saneador físico legal. Ya, gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. Muchas Sí, gracias. arquitecta, muchas Muchas gracias. gracias, arquitecta. Gracias por su Gracias, tiempo. arquitecta, por su tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias, No, arquitecto. a Gracias, ustedes, arquitecta. gracias también por compartir los conocimientos. Cuídense, chicos. Que Dios les bendiga y que les vaya muy bien en su trabajo. Muchas gracias, arquitecta. Gracias, Muchos arquitecta. éxitos y bendiciones. Hasta pronto.